Había un auditorio lleno, las luces se apagaban lentamente, y el murmullo de cientos de personas comenzaba a desvanecerse. En el escenario, un orador ajustaba el micrófono mientras observaba los rostros. Ansiosos frente a él, era una conferencia sobre relaciones, autoestima y el valor real de una mujer, inspirada en las enseñanzas de Walter Rizzo. Entre el público, había hombres y mujeres que buscaban respuestas, heridas antiguas y preguntas sin resolver. Cuando el presentador respiró profundo, comenzó con una frase que hizo que muchos enderezaran la espalda. Los hombres solo valoran a una mujer por 5 actitudes que casi nadie tiene. Algunos rieron con incomodidad. Otros tomaron notas de inmediato. En la tercera fila estaba Sofía, una mujer de 38 años que había pasado años intentando comprender por qué su matrimonio se había desmoronado. Había amado, había callado, había sostenido todo en silencio. Y aún así, no había sido valorada. Había venido buscando claridad, tal vez un rayo de luz. A su lado estaba su amiga Laura, quien insistió en que asistir sería bueno. Cuando el orador dio un paso hacia adelante, dijo, la primera actitud es la autonomía emocional. Explicó que una mujer no debe depender del reconocimiento externo para sentirse completa. Un hombre que valora esta actitud busca a alguien que no necesite aprobación constante, a alguien capaz de procesar sus emociones sin reprimirlas. Sofía tomó aire, recordó todas las veces que buscó aprobación en su exesposo, esperando una palabra amable, un detalle, algo que confirmara que era suficiente. Comprendió por primera vez que había entregado su poder personal esperando migajas. El orador continuó. Una mujer autónoma emocionalmente no se derrumba ante la crítica. Se reconstruye. Algunas personas aplaudieron tímidamente. Luego, el orador señaló la segunda actitud. La autoexigencia ética. Dijo que un hombre que realmente valora a una mujer respeta su coherencia moral, su integridad frente a la comodidad. No se trata de perfección, sino de responsabilidad. Sofía pensó en cuántas veces ignoró sus propios principios para evitar discusiones inútiles. Se dio cuenta de que había traicionado su voz interna. La sala estaba en silencio, atrapando cada palabra. Cuando una mujer actúa alineada con lo que cree, irradia una fuerza que no necesita ser explicada. Esa frase resonó en Sofía como un eco gigantesco. Aquello no era solo teoría, era una llamada urgente. El orador prometió que en los próximos minutos revelaría 3 actitudes más, pero primero pidió que cada persona reflexionara en silencio. Sofía cerró los ojos. Se dio cuenta de que esta noche sería el inicio de algo mucho más grande que una simple conferencia. Cuando el silencio se estableció en el auditorio, el orador caminó lentamente hacia la izquierda del escenario. Tenía una expresión serena, consciente de que estaba tocando fibras profundas. La tercera actitud, anunció, es la autoestima no negociable. La frase resonó como un trueno. Explicó que una mujer que se valora así misma no permite que nadie determine su precio. No ruega, no implora amor, no mendiga atención. Reconoce que su identidad no depende de la presencia o ausencia de un hombre. Sofía sintió un pinchazo en el pecho. Recordaba todas las veces que cayó su dolor para preservar una relación que ya estaba muerta. Había sacrificado su dignidad, confundiendo amor con dependencia. El orador señaló que los hombres que realmente aprecian esta actitud sienten respeto ante una mujer que sabe decir no. No es arrogancia, dijo, es autoconservación. Cuando tú conoces tu valor, no aceptas descuentos. Algunos asistentes rieron suavemente, pero otros se quedaron pensativos, como si esa frase les arrancara una venda invisible. Sofía tomó notas apresuradas, subrayando cada palabra. Sentía como algo dentro de ella despertaba. La autoestima, comprendió, no era algo que se mendiga. Es algo que se construye ladrillo a ladrillo. Después, el orador habló de la cuarta actitud. La coherencia afectiva. Explicó que una mujer coherente ama con el corazón, pero gobierna con la razón. No justifica maltratos, no romantiza la indiferencia. Ama desde la claridad. No confundan pasión con dolor, advirtió. Sofía recordaba cada discusión donde lloró en silencio, intentando convencer a su expareja de que la viera. Ahí entendió que había confundido intensidad con amor verdadero. El orador contó historias breves de mujeres que aprendieron a marcharse cuando el amor dejó de ser hogar. La sala estaba completamente hipnotizada. Hasta las respiraciones parecían sincronizadas. Sofía levantó la vista y vio a hombres jóvenes,
adultos mayores y adolescentes escuchando con espinas, de vergüenza y curiosidad clavadas en la piel. Cuando una mujer ama desde la coherencia, inspira al hombre que quiere crecer, agregó el orador. Finalmente, hizo una pausa dramática y anunció la última actitud, la que revelaría más adelante la capacidad de amar sin perderse. Prometió explicar esa quinta actitud al final, pero antes quería que el público entendiera algo. Una mujer que se pierde a sí misma jamás será valorada correctamente. No porque no lo merezca, sino porque ha entregado sus herramientas de dignidad. Algunas personas aplaudieron con fuerza. Sofía sintió que la piel se le erizaba. Por primera vez, no sentía dolor. Sentía poder, y aquel poder recién despertado apenas estaba comenzando a expandirse. El orador pidió que las luces se encendieran levemente. Quería ver los rostros, sentir las miradas, observar cómo las palabras se clavaban en la piel. Lentamente, comenzó a caminar entre las filas. Su voz sonaba más cercana, más humana. Muchos hombres, dijo, no valoran estas actitudes porque jamás las han visto en su hogar. Crecieron rodeados de mujeres que se sacrificaban sin límites, creyendo que amar era renunciar. Varias cabezas se inclinaron. Algunos bajaron la mirada. Sofía tragó saliva. Ella también había aprendido eso de niña. Su madre se desvivía por todos y nunca recibía reconocimiento. Sin darse cuenta, había repetido el mismo patrón. El orador se detuvo frente a un joven de barba rala, que lo miraba con atención. Cuando una mujer entrega todo sin condiciones, explicó, se convierte en una sombra de sí misma. Y los hombres, acostumbrados a la sombra, dejan de ver la luz. La frase provocó murmullos. Algunas mujeres asintieron, cruzando los brazos como si abrazaran su propio dolor. Sofía sintió una punzada en el estómago, pero esta vez no era tristeza, era conciencia. Luego subió nuevamente al escenario. Hay hombres que corren detrás de la novedad porque temen a la profundidad. No saben sostener el peso emocional de una mujer fuerte. Hubo gestos incómodos entre algunos asistentes. Pero también hay hombres que despiertan. Hombres que, al encontrarse con estas 5 actitudes, cambian su manera de amar. La sala se calmó, como si esa esperanza fuera un bálsamo. Sofía recordó a Daniel, un hombre amable que conoció meses después de su divorcio. Él siempre respetó su espacio, pero ella lo rechazó por miedo. Ahora entendía que no era él el problema, sino las ruinas que cargaba en el alma. Sus dedos temblaron mientras escribía. No puedo amar desde el vacío. El orador pidió que todos cerraran los ojos. Imaginen, dijo, una mujer que se conoce, que se cuida, que se honra. Una mujer que escucha su voz interna y la protege. Esa mujer es un faro, no una isla abandonada. Sofía visualizó a sí misma de pie, fuerte, sin pedir permiso para existir. Sintió una lágrima recorrerle la mejilla, pero no la ocultó. Era una lágrima diferente, no de derrota, sino de crecimiento. Cuando todos abrieron los ojos, el orador concluyó esta parte diciendo, si no aprendes a respetarte, atraerás a quienes tampoco lo harán. El auditorio guardó silencio, como si el aire se hubiera congelado. Sofía respiró hondo. Por primera vez, algo dentro de ella se alineaba. No sabía qué vendría después, pero una certeza brillaba. No volvería a ser sombra. Ahora, estaba aprendiendo a ser luz. El orador apoyó ambas manos sobre el atril, como si necesitara transmitir fuerza desde su propio cuerpo. La quinta actitud, anunció finalmente, es la capacidad de amar sin perder la identidad. Un suspiro colectivo cruzó el auditorio. Muchos hombres no valoran a una mujer que se diluye. Al contrario, respetan a quien mantiene su esencia incluso dentro del vínculo. Porque amar no es desaparecer, es coexistir. Sofía sintió que esa frase se clavaba profundamente. Recordó cómo se moldeó para encajar en los gustos de su expareja. Dejó hobbies. Dejó amistades. Hasta dejó su música favorita. Quiso complacer tanto, que terminó desconociéndose. El orador continuó. Una mujer que se pierde creyendo que así será aceptada está construyendo un amor frágil, porque el día que quiera regresar a sí misma, será demasiado tarde. Las luces se atenuaron un poco más, generando una atmósfera íntima. El hombre valora a la mujer que sabe poner límites, que dice esto soy yo, con respeto, sin gritar, sin miedo. Esa mujer no intenta impresionar. Se presenta. Entonces relató el caso de una joven, llamada Clara. Había estado años en una relación, donde todo giraba alrededor del otro. Cuando terminó, se miró al espejo y no reconoció el reflejo. Aprendió tarde, dijo el orador.
pero aprendió. Ahora, era ella quien marcaba tiempos, espacios, ritmos, y fue ahí cuando alguien la valoró de verdad, no por sumisión, sino por autenticidad. Sofía cerró los ojos, imaginando su propio reflejo. Aún había marcas de abandono interno, pero también un brillo nuevo, creciente. Cuando amas sin perderte, prosiguió el orador, invitas al otro a amarte por quien eres, no por el molde que fabricaste. Varias personas asentían, como si una verdad antigua se encendiera en sus mentes. Luego miró al público con firmeza. Los hombres que no toleran estas 5 actitudes no buscan amor. Buscan control. Pero un hombre maduro, consciente, valora fuerza emocional, claridad ética, autoestima, coherencia y la capacidad de amar sin desaparecer. La sala explotó en aplausos, largos, intensos. El orador levantó la mano pidiendo silencio. No cambiamos de un día para otro, pero la transformación comienza cuando reconocemos dónde nos perdimos. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si alguien hubiese leído su vida página por página. De pronto imaginó hablar con Daniel, pero esta vez desde su nueva fortaleza, no desde el miedo. Esa idea la estremeció. Antes de concluir, el orador dejó una tarea. Hoy al llegar a casa, miren su reflejo y pregúntense, ¿quién soy cuando nadie me observa? Sofía supo que esa pregunta iba a perseguirla hasta encontrar la respuesta. Porque crecer, entendía ahora, era aprender a ser sin pedir permiso. Cuando la conferencia hizo una breve pausa, las luces del auditorio se encendieron y la gente comenzó a moverse inquieta. Sofía permaneció sentada, con la mirada fija en el escenario vacío. Sentía como si el mundo se hubiese detenido dentro de ella. Laura se inclinó para susurrarle al oído. ¿Estás bien? Sofía sonrió débilmente. Creo que sí. Por primera vez. A su alrededor, las conversaciones eran un murmullo de confesiones, mujeres admitiendo errores, hombres cuestionando actitudes heredadas, pensamientos rompiendo cadenas invisibles. Había una energía vibrante en el aire, como si cada palabra pronunciada antes hubiera sido un golpe suave pero certero en las paredes internas de cada asistente. El orador regresó sosteniendo una libreta. Explicó que quería compartir ejercicios para fortalecer las 5 actitudes. El primero consistía en escribir una lista de límites personales. Porque sin límites, dijo, cualquiera puede entrar. Pero no todos merecen quedarse. Sofía tomó su cuaderno. Escribió, respeto a mi silencio. No acepto humillaciones. Mis sueños importan. Mientras escribía, un peso antiguo se desprendía. Recordó cómo su expareja despreciaba sus proyectos, cómo minimizaba sus esfuerzos. Ahora comprendía que ella misma había permitido ese comportamiento al callar. Luego el orador invitó al público a identificar una creencia negativa aprendida en la infancia. Muchas veces, afirmó, la niña herida dirige la vida adulta. Sofía cerró los ojos. Escuchó la voz de su madre diciendo, una buena mujer aguanta todo. Ahora, entendía la toxicidad escondida detrás de esa frase. Se prometió a sí misma no educar a su futura hija, si algún día la tenía, bajo esa línea. La fortaleza no era aguantar, era saber cuándo marcharse. Mientras tanto, un joven se levantó desde la fila de atrás y confesó en voz temblorosa que nunca había comprendido por qué su novia se alejó. Al escuchar sobre la autonomía emocional, comprendió que había exigido atención constante. El orador lo miró con empatía. Amar, dijo, no es arrancar raíces ajenas para llenar tus vacíos. Hubo aplausos. Sofía sintió ternura. Quizás muchos hombres no eran crueles, simplemente estaban perdidos. La segunda tarea fue más profunda. Escribir una frase que definiera la identidad personal. Sofía dudó, pero al final escribió. Soy mujer, soy luz, soy camino. Al leerla en silencio, sintió escalofríos. Era como si cada letra reconstruyera una parte rota. Laura la miró emocionada. Esa eres tú, le dijo. Cuando la pausa terminó, el orador concluyó. La valoración auténtica nace donde la dignidad es innegotiable. Sofía guardó su cuaderno contra el pecho. Sabía que ese día no solo había escuchado una conferencia, había comenzado el renacimiento de su alma. Para ella, la verdadera historia apenas empezaba. Cuando la conferencia retomó su curso, el orador sorprendió a todos invitando a algunos asistentes a compartir experiencias personales. El auditorio quedó en silencio, expectante. Una mujer de cabello canoso se levantó primero. Su voz temblaba, pero sus palabras tenían peso. Pasé 30 años en un matrimonio donde me enseñaron que obedecer era amar.
Me olvidé de mí. Una ola de suspiros recorrió la sala. El orador asintió con respeto. La obediencia ciega no es amor, es miedo maquillado. Algunos bajaron la mirada, conscientes de haber vivido lo mismo. Luego subió al escenario un hombre alto, nervioso. Confesó que nunca valoró la autonomía emocional de su esposa porque lo hacía sentir inseguro. Pensé que si ella era independiente, ya no me necesitaría. El orador respondió con firmeza. El amor sano no nace de la necesidad, nace de la elección. El hombre lloró en silencio. Hubo aplausos compasivos, no de burla, sino de humanidad. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ver a un hombre reconocer eso era como ver un muro derrumbarse. El ambiente se cargó de aceptación. La gente entendía que no se trataba de culpas, sino de despertar. El orador explicó entonces algo clave. La independencia afectiva no destruye relaciones. Las fortalece. Las hace libres, no frágiles. Sofía tomó nota, dibujando un pequeño sol junto a la frase. Sentía cómo la esperanza le crecía entre las costillas. A continuación, el orador habló sobre la importancia de la coherencia afectiva en la comunicación diaria. No podemos pedir respeto mientras nos faltamos a nosotros mismos, advirtió. Invitó a todos a recordar la última vez que callaron, su sentir solo para evitar conflicto. En el auditorio parecían escucharse los pensamientos. Sofía recordó noches enteras dudando de sí, apagando su voz para no incomodar. Ahora entendía cuán caro había sido ese silencio. La tercera dinámica fue mirar a alguien cerca y decirle, «Tu voz importa». Tenía un poder extraño, casi ritual. Sofía miró a Laura, y Laura a ella. Las dos pronunciaron las palabras con lágrimas brillantes. Aquel gesto sencillo derrumbó años de inseguridad. El orador finalizó la dinámica diciendo, «El amor propio es un acto político. Cuando te eliges, inspiras a otros a elegirse». El público escuchaba absorto. Nunca habían visto el amor descrito con tanta fuerza. Cuando las luces se atenuaron para anunciar la siguiente sección, Sofía respiró hondo. Sentía un latido diferente, profundo y estable. Sin saberlo, había comenzado a construir un futuro donde no tendría que mendigar amor ni permiso. Había algo nuevo en ella, una promesa interna que no podría romper. Y mientras la voz del orador seguía fluyendo, Sofía entendió que estaba aprendiendo no solo a ser valorada, sino por primera vez a valorarse. El orador pidió nuevamente silencio. Esta vez su voz se volvió más profunda, casi confidencial. Quiero hablarles de algo que pocos reconocen. La autocuración. Algunos levantaron cejas. Una mujer que sana sus heridas se vuelve inmune a ciertos tipos de amor dañino. Y créanme, dijo, eso incomoda a quienes se alimentan de debilidades. Sofía sintió un escalofrío. Recordó cómo su expareja se molestaba cuando ella mostraba avances, cuando sonreía demasiado, cuando soñaba alto. Entendió que había amado a alguien que necesitaba que ella permaneciera rota. Luego presentó una diapositiva con la frase, «Quien no celebra tu crecimiento, te teme», el público murmuró. El orador explicó que algunos hombres no saben lidiar con mujeres que brillan porque su autoestima es frágil. Pero un hombre maduro, continuó, no compite con la mujer, crece a su lado. Sofía pensó en Daniel nuevamente. Había intentado animarla cuando ella dudaba, le ofrecía ayuda sin quitarle autonomía. Ahora veía ese gesto con gratitud. En aquel momento lo había rechazado, interpretándolo como lástima. Quizás su miedo convirtió apoyo en amenaza. El orador invitó a todos a hacer una lista de logros personales, no para presumir, sino para reconocer el propio viaje. Sofía dudó al principio. ¿Tenía logros dignos de mencionar? Finalmente escribió, «Sobreviví al abandono emocional. Aprendí a escucharme. Volví a estudiar. A un sueño». Las manos le temblaron al ver la lista. Había minimizado su batalla durante años. A su lado, una joven rompió en llanto silencioso. Laura la abrazó sin preguntar. El orador señaló el gesto y dijo, «La sororidad sana más que 1000 discursos. No venimos a competir. Venimos a recordarnos quiénes somos». Después, compartió una historia breve sobre una mujer llamada Elisa, quien se reconstruyó tras un divorcio doloroso. Ella pensó que se quedaría sola para siempre, narró. Pero un día se amó tanto que dejó de necesitar compañía para sentirse completa. Y cuando eso sucedió, apareció alguien dispuesto a sumar, no a llenar. El público suspiró. Esa historia parecía un espejo colocado frente a todos. El orador continuó. Muchos hombres solo valoran cuando pierden. Pero aquel que reconoce tu valor mientras estás presente, ese sí merece quedarse. Las luces iluminaron rostros reflexivos,
algunos tensos, otros aliviados. Sofía sintió un nudo mezclado con esperanza. Por primera vez, no razonaba desde la ausencia, sino desde el potencial. No quería revancha, ni demostrar nada. Quería paz. Y entendió que esa paz comenzaba con una sola decisión interna: honrarse. Cuando terminó la sesión, el orador dejó una última frase resonando en cada pecho. No busquen amores que se alimenten de sacrificios. Busquen amores que celebren su libertad. Mientras los aplausos estallaban, Sofía supo que la transición dolorosa estaba llegando a su fin. Frente a ella, un nuevo capítulo exigía coraje, pero también prometía luz. El renacer continuaba, paso a paso, latido a latido. Cuando la conferencia terminó por ese día y las personas comenzaron a salir, Sofía se quedó unos minutos más sentada, observando cómo algunos asistentes se abrazaban, otros lloraban y otros simplemente guardaban silencio. El aire estaba cargado de una energía distinta, casi espiritual. Laura la tocó suavemente en el brazo. «Vamos, necesitamos descansar». Sofía asintió. Pero sabía que el verdadero descanso no vendría del sueño, sino del alivio de comprenderse. Al llegar a casa, Sofía fue directo al espejo. Recordando la tarea que el orador había asignado, se observó atentamente. Ya no veía a la mujer cansada que siempre buscaba aprobación. Notó líneas de expresión que contaban historias de resistencia. «¿Quién soy cuando nadie me observa?», murmuró. Inesperadamente, una respuesta interna emergió: «Soy suficiente». Esa frase, aunque simple, le provocó un temblor emocional. Más tarde, decidió revisar mensajes antiguos de su expareja, no con nostalgia, sino con la intención de entender en qué punto había comenzado a perderse. Leyó palabras frías, silencios prolongados, peticiones de calma cuando ella necesitaba explicación. Por primera vez, en lugar de dolor, sintió claridad. Aquello no había sido amor mutuo. Había sido una entrega unilateral. Cerró la conversación y borró el historial sin miedo. La liberación se sintió como aire fresco entrando a un cuarto cerrado por años. Mientras preparaba té, escuchó su teléfono vibrar. Era Daniel, con quien no hablaba desde hacía semanas. El mensaje decía: «Espero que estés bien. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy». Sofía respiró profundo. No respondió de inmediato. Aprendía a no actuar desde la carencia, sino desde la elección. Se prometió contestar cuando su corazón estuviera listo, no cuando su vacío buscara ruido. Después sacó su cuaderno. Escribió una carta a sí misma. «Perdón por abandonar tu voz. Perdón por aceptar migajas. Prometo nunca más renunciar a ti». Al terminar, sintió un calor en el pecho, como si la niña interna a la que siempre cayó, finalmente hubiera sido escuchada. Cerró el cuaderno con cuidado, como si guardara un tesoro. Esa noche soñó con agua fluyendo. Era un río que arrastraba piedras viejas, pero dejaba brillar las nuevas. Interpretó ese sueño como una señal: dejar ir lo pesado para que lo puro pudiera flotar. Al despertar, encontró un mensaje de audio de Laura. «Hoy cambia todo, amiga. No vuelvas a olvidar quién eres». Sofía sonrió. Se vistió con ropa cómoda y salió al parque. Caminó lento, sintiendo el viento tocarle el rostro. Miró a su alrededor. Parejas riendo, niños jugando, ancianos compartiendo historias. Comprendió que la vida no era una lucha constante, sino una danza entre sostenerse y soltar. Mientras avanzaba entre los árboles, se detuvo frente a una rama caída. La observó y recordó una frase del orador: «A veces, romperse es la forma que tiene el alma de crecer». Sofía la levantó, la dejó a un lado del camino y siguió caminando con paso firme. Por primera vez en años, no sentía prisa. Solo sentía presencia. Su corazón, antes agitado, ahora latía con un ritmo nuevo, casi musical. Y aunque el camino por recorrer seguía siendo largo, sabía algo con absoluta certeza: jamás volvería a perderse por amor. Porque ahora, al fin, había aprendido a amarse. Al día siguiente, Sofía decidió regresar al auditorio para la segunda sesión de la conferencia. Esta vez llegó más temprano, con el cuaderno contra el pecho, como si guardara su nuevo mapa interno. Al entrar, notó algo distinto. Ya no buscaba un asiento escondido. Se sentó al frente sin miedo. Algunos asistentes la reconocieron y la saludaron con sonrisas cómplices. Había una hermandad silenciosa entre todos los que estaban allí. Una conexión nacida del dolor transformado. Cuando el orador apareció, sonrió al ver la sala llena. «Hoy hablaremos del amor después del amor», anunció. Un murmullo emergió. «Es fácil ser fuerte sola», dijo. «El desafío
es seguir fuerte al abrir el corazón, nuevamente. Aquellas palabras atravesaron a Sofía como un rayo. Ella aún temía repetir la historia, temía que al permitir a alguien entrar, se desdibujara otra vez. El orador preguntó, ¿cuántos de ustedes temen amar de nuevo por miedo a perderse? Casi todo el público levantó la mano. Él sonrió con compasión. Ese miedo es legítimo. Pero recuerden, cuando ya sabes quién eres, nadie puede robarte la identidad. Sofía sintió un escalofrío. Había vivido años evitando el amor porque su corazón era un cristal recién soldado, frágil y temeroso. Pero quizás, ahora, su fortaleza no era una pared, sino un puente. Luego contó la historia de una mujer llamada Irene, quien tras un divorcio devastador, prometió jamás volver a ofrecer su vulnerabilidad. Pasó años sola, convencida de que la independencia absoluta era libertad. Sin embargo, un día entendió que la verdadera libertad era elegir sin miedo. Cuando conoció a alguien que respetaba su espacio, que la admiraba sin querer moldearla, se permitió sentir de nuevo. El amor sano, dijo el orador, no exige sacrificios, pide presencia. Sofía tomó nota frenéticamente. Recordó los mensajes de Daniel. Recordó su paciencia, su forma de escuchar cuando ella hablaba de su pasión por la pintura, su silencio respetuoso cuando ella necesitaba tiempo. Quizá el universo había puesto un puente frente a ella que aún no se atrevía a cruzar. El orador realizó otro ejercicio. Escriban qué necesitan para sentirse respetados. No lo que exigen, sino lo que merecen. Sofía escribió. Comunicación honesta. Tiempo propio. Admiración mutua. Afecto sin condición. Quietud. Al leerlo sintió calma. Era la primera vez que formulaba sus necesidades sin culpa. Ya no negociaría silencios. A su lado, una mujer joven confesó en voz baja, tengo miedo de enamorarme de alguien que no entienda mí. Crecimiento. Sofía le sonrió y respondió, quien no entienda tu evolución, no merece tu versión completa. La joven suspiró, como si alguien hubiese retirado una piedra enorme de su pecho. En ese momento, el orador añadió, no teman amar de nuevo, tengan miedo, más bien, de quedarse donde ya no crecen. El público guardó silencio absoluto. El eco emocional fue profundo. Sofía cerró los ojos y visualizó su futuro. No rodeado de muros, sino de puertas. Al terminar la jornada, revisó su teléfono. Daniel había enviado otro mensaje, respetuoso. Espero que estés teniendo un buen día. Ella sonrió genuinamente. Esta vez respondió con suavidad, gracias. Hoy aprendí que crecer también es compartir. Y al enviar ese mensaje, sintió algo nuevo, cálido, tranquilo. No era dependencia, era elección. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche, de regreso a casa, Sofía caminó lentamente, como quien no quiere que el día termine. Sentía la mente y el corazón vibrando al mismo ritmo, como si ambos hubieran encontrado un puente de diálogo. Al llegar, encendió una vela y colocó su cuaderno frente a ella. Le gustaba pensar que esa luz representaba su nueva claridad. Abrió una página en blanco y escribió arriba, mi nueva identidad emocional. Y debajo comenzó a describirse no por lo que hacía para los demás, sino por lo que era sin testigos, creativa, empática, resiliente, curiosa, capaz. Después decidió escuchar música. Volvió a poner aquellas canciones que había dejado de lado porque a su expareja le parecían infantiles. Y al sonar la primera nota, sintió una oleada de recuerdos bellos que había enterrado. Bailó sola en la sala, riendo, liberando tensión acumulada. Comprendió que recuperar pedazos de uno mismo tenía sabor a victoria. Minutos después, escuchó el timbre de su teléfono. Era Daniel. Dudó apenas, pero contestó. «Hola, Sofía», dijo él con voz suave. Hablaron de trivialidades al principio. El clima, el tráfico, el café de la mañana. Pero poco a poco, la conversación se abrió como una flor. Él le contó que admiraba su valentía por asistir a la conferencia. La mayoría calla y sigue igual, comentó. Ella se quedó en silencio, sintiendo que esas palabras eran balsámicas. Luego confesó que había tenido miedo de dejarlo entrar en su vida. Lo entiendo, respondió él. Pero no vengo a ocupar espacio. Vengo a compartirlo. Colgó la llamada con una sonrisa tímida pero firme. Notó que no había ansiedad, ni necesidad de respuesta inmediata. Eso, supo, era señal de equilibrio. Se sentó en el sillón y dejó que el silencio hablara. Cerró los ojos y recordó las 5 actitudes que había escuchado. Autonomía emocional, autoexigencia ética, autoestima no negociable, coherencia afectiva,
y la capacidad de amar sin perderse. Era un mapa completo, un marco para construir relaciones saludables. Al día siguiente, en el trabajo, su jefa notó un cambio. «Te veo distinta», dijo. Sofía simplemente respondió. «Estoy aprendiendo a cuidarme», comenzó. A delegar tareas que siempre asumía por miedo a decepcionar. Algunos compañeros se sorprendieron, pero nadie se atrevió a cuestionarla. La firmeza sin agresión tenía un poder silencioso. Ese día, también defendió una idea creativa que antes habría guardado. Y cuando la aceptaron, sintió un orgullo que no necesitó aplausos externos. Durante el almuerzo, salió al patio y escribió una frase en su cuaderno. «Amarme a mí no es egoísmo, es responsabilidad». La leyó varias veces para que la tinta se impregnara también en su interior. Observó a su alrededor y se dio cuenta de algo inesperado. El mundo no cambió. Pero ella sí. Las miradas ajenas ya no determinaban su valor. Esa tarde, al regresar al parque donde había caminado días antes, encontró la rama caída que había dejado a un lado. Ya estaba seca, pero no rota. Sonrió. La naturaleza sabía de resiliencia. Levantó la vista y vio el atardecer teñir el cielo de naranja intenso. Era hermoso, pero también simbólico. Un día terminaba y otro empezaría. Antes los finales la aterraban. Ahora eran puertas. Con el corazón liviano, se prometió algo. Nunca más usaría el amor como excusa para desaparecer. Porque quien ama de verdad no apaga, ilumina. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y descubrimientos. Sofía notó que al cambiar ella, también cambiaba la forma en que otros se relacionaban con ella. Ya no aceptaba favores disfrazados, de control ni cumplidos, que exigían deuda emocional. Aprendió a decir no con una sonrisa y a decir sí sin miedo. Había encontrado algo parecido a la libertad. Una tarde, mientras guardaba documentos en la oficina, recibió un mensaje inesperado. Era de su expareja. «¿Podemos hablar?», decía. Por un instante, sintió un escalofrío, pero ya no era miedo. Era memoria. Decidió aceptar, pero puso condiciones. Lugar público. Tiempo limitado. Objetivo claro. Se encontraron en un café. El mismo donde tantas veces escuchó críticas disfrazadas de consejo. Lo vio llegar con flores, como siempre hacía cuando quería saldar culpas. Ella agradeció, pero no las aceptó. «No necesito símbolos cuando las actitudes no cambian», dijo con voz suave. Él se sorprendió, acostumbrado a verla flaquear. Intentó justificar errores con excusas. Estrés, trabajo, presión familiar. Sofía lo escuchó, pero no cedió. «El amor no justifica la falta de respeto», sentenció. Él entonces cambió de estrategia. Nostalgia. «¿Recuerdas aquel viaje? ¿Nuestras risas?». Sofía sonrió. Sí, los recordó, pero también recordó las lágrimas ocultas. «Las memorias bonitas no cancelan las heridas», respondió. El silencio cayó como una cortina pesada. Él finalmente preguntó, «¿Hay alguien más?». Ella negó con tranquilidad. «Solo hay alguien nuevo en mí». Él no entendió. Ella continuó, «Estoy aprendiendo a quererme, y eso ocupa espacio». Cuando terminaron, se levantó sin dramatismo. Fue extraño. No hubo dolor, solo aceptación. Cerró un ciclo sin portazos. Ese mismo día, al llegar a casa, encontró a su vecina anciana intentando cargar bolsas pesadas. Sofía la ayudó sin pensarlo. La señora la miró con ternura y dijo, «Usted tiene luz, hija». Esas palabras la sorprendieron más que cualquier piropo. Porque la luz no es apariencia, es presencia. Subió a su departamento con el corazón lleno. Encendió su vela, aquella que se había vuelto ritual. Abrió su cuaderno y escribió, «Mi presencia cambia el espacio. No necesito que un hombre me valide». Durante el fin de semana, Daniel la invitó a un pequeño concierto local. Sofía dudó, pero aceptó. Allí, mientras la música vibraba, Daniel le preguntó qué esperaba ahora del amor. Ella respondió lento, «Respeto, admiración, libertad, coherencia». Él asintió. «Yo también». Esa noche volvieron caminando. Cuando llegaron a su edificio, Daniel no pidió más, solo dijo, «Gracias por dejarme acompañarte». Y se fue con una sonrisa humilde. Al entrar, Sofía sintió un calor extraño, un equilibrio nuevo. Comprendió que el amor sano no presiona, acompaña. Se preparó un té y se sentó frente a la ventana. Observó las luces de la ciudad como si fueran constelaciones de historias. Pensó en millares de mujeres que aún confundían amor con sacrificio. Cerró los ojos y se prometió convertirse en voz para ellas. No desde la soberbia, sino desde la empatía.
porque ella también había estado allí. Antes de dormir, recibió un mensaje de su mejor amiga. Te siento diferente, más feliz. Sofía respondió, estoy encontrándome. Y por primera vez en años, se quedó dormida sin batallas internas. Su descanso fue profundo, como quien ha devuelto llaves de prisiones. Al amanecer, despertó con una certeza nueva. Los finales no son castigos, son invitaciones. Y ella estaba lista para cruzar la puerta. Los días avanzaron como páginas que finalmente tenían sentido. Sofía se despertaba cada mañana con una sensación desconocida hasta entonces. Calma. No euforia, no ansiedad, solo calma. Había aprendido que la felicidad no grita, respira. Una tarde, mientras revisaba correos, recibió una invitación para participar como ponente en una charla sobre autoestima y límites. Al principio dudó. Le temblaron las manos, pero una vibración interior le recordó quién era ahora. Aceptó. La semana previa al evento fue intensa. Preparó notas. Leyó artículos y volvió a escuchar fragmentos de las conferencias que la cambiaron. Sin embargo, decidió no repetir discursos ajenos. Quería hablar desde el corazón. La noche anterior al evento, encendió su vela y revisó su cuaderno. Allí estaban sus heridas convertidas en palabras, sus miedos transformados en mapas. Sonrió al ver cuánto había escrito. Era una evidencia silenciosa de su evolución. El día de la charla, al entrar al auditorio, sintió mariposas. Podía ver mujeres de distintas edades, algunas nerviosas, otras tristes, muchas curiosas. Cuando subió al escenario, el micrófono amplificó su respiración. Tomó un sorbo de agua y comenzó. No vine a darles respuestas, dijo. Vine a compartir preguntas que me salvaron. Habló de autonomía emocional, de la importancia de tener un horizonte propio. Contó cómo una vez aceptó migajas pensando que era un banquete. El público guardaba un silencio que escuchaba. Continuó con la autoexigencia ética. No se traicionen para encajar, dijo. Lo barato siempre se paga caro. Varias mujeres asintieron. Otras enjugaban lágrimas discretas. Luego habló de autoestima no negociable, de la coherencia afectiva y, finalmente, del amor que no exige renunciar a uno mismo. Cada palabra parecía encontrar un pecho donde aterrizar. Al terminar, hubo un aplauso largo, pero lo que realmente la conmovió fue que 3 mujeres se acercaron para abrazarla sin decir nada. El dolor compartido es puente. A la salida, encontró a Daniel esperándola. Estuve escuchándote desde atrás, confesó. Eras poderosa. Sofía sonrió. No por vanidad, sino por reconocimiento. Caminaban hacia la puerta cuando él tomó aire y dijo, no quiero apresurar nada, pero me gustaría seguir conociéndote. Ella respiró hondo. Antes, habría dicho sí de inmediato, con miedo a perder una oportunidad. Ahora respondió, podemos caminar juntos, mientras cada uno sigue siendo sí mismo. Daniel sonrió, comprendiendo. Esa noche, al llegar a casa, la vecina anciana la esperaba en el pasillo. Te escuché en la radio comunitaria, dijo. Las jóvenes necesitan voces como la tuya. Sofía se agachó para ayudarla con las llaves. A veces uno encuentra propósito, donde antes solo veía dolor. La anciana apretó, su mano con sabiduría silenciosa. Más tarde, mientras organizaba su escritorio, encontró una antigua foto con su expareja. En la imagen, su sonrisa estaba incompleta. La observó unos segundos y luego la guardó en una caja. No la tiró. No quería borrar la historia, solo reubicarla. Las cicatrices no deben avergonzar. Son diplomas de supervivencia. Se acercó a la ventana. La ciudad respiraba con ella. Sacó su cuaderno y escribió su última frase de esa noche. Me convertí en la mujer que un día necesitaba. Cerró las tapas y se permitió llorar, no de tristeza, sino de gratitud. Cuando apagó la luz, sintió que el universo le susurraba. Lo valioso no es amar mucho, sino amar bien. Y ella finalmente lo entendía, porque los hombres solo valoran a una mujer por 5, actitudes que casi nadie practica. Pero cuando una las domina, no necesita ser valorada para saber lo que vale. Y así, con el corazón completo, Sofía se entregó al futuro, no esperando milagros, sino sembrándolos.